En el corazón del Caribe yace una nación forjada en sangre, fuego y una inquebrantable sed de libertad. Esta es la historia de Haití. Un relato crudo y sin filtros sobre cómo una tierra de riqueza se convirtió en un símbolo de lucha perpetua. Viajemos al siglo XVII. La parte occidental de la isla La Española, rebautizada como Saint-Domingue por los franceses, se transforma en la colonia más próspera del mundo. Pero esta riqueza tenía un precio terrible. Su motor era un sistema de esclavitud de una brutalidad casi inimaginable. Cientos de miles de africanos fueron secuestrados y transportados a través del Atlántico para trabajar hasta la muerte en las plantaciones de azúcar, café e índigo. La vida de un esclavo era corta y llena de sufrimiento, regida por el látigo y el miedo. El llamado Código Negro regulaba cada aspecto de su existencia, despojándolos de toda humanidad. Mientras en París se hablaba de libertad, igualdad y fraternidad, en Saint-Domingue se amasaban fortunas sobre las espaldas rotas de hombres y mujeres que solo conocían la opresión. Esta contradicción insostenible era una bomba de tiempo a punto de estallar. A finales del siglo XVIII, casi 500.000 de esclavos superaban en número a los colonos blancos y a los libres de color en una proporción de 10:1. La tensión era palpable. Solo faltaba una chispa para incendiar la pradera. Esa chispa llegó en agosto de 1791, inspirados por los ecos de la Revolución Francesa y liderados por un sacerdote vudú llamado Dottie Boukman. Los esclavos se levantaron en una revuelta masiva y violenta. Lo que comenzó como un acto de desesperación se convirtió en la única rebelión de esclavos exitosa de la historia de la humanidad. De este caos emergió una figura legendaria, Toussaint Louverture, un ex esclavo autodidacta con un genio militar y político sin igual. Louverture organizó a los rebeldes en un ejército disciplinado, luchando y negociando hábilmente con españoles, británicos y franceses, todos compitiendo por el control de la colonia. Logró abolir la esclavitud y se convirtió en gobernador, pero su sueño de una autonomía pacífica bajo soberanía francesa fue traicionado. Napoleón Bonaparte, viendo una amenaza a su imperio, envió una enorme expedición para restaurar la esclavitud. Louverture fue capturado y murió en una fría prisión francesa, pero su lucha no fue en vano. Su lugarteniente, Jean-Jacques Dessalines, tomó el mando con una ferocidad implacable, expulsó definitivamente a los franceses y, el 1 de enero de 1804, declaró la independencia. Saint-Domingue fue renombrada Haití, su nombre indígena original, naciendo así la primera república negra del mundo y un faro de esperanza para los oprimidos en todas partes. La libertad, sin embargo, llegó con un aislamiento devastador. Las potencias esclavistas del mundo, aterradas por el ejemplo haitiano, le dieron la espalda. Francia, la antigua metrópoli, se negaba a reconocer su independencia. Finalmente, en 1825, el rey Carlos X envió una flota de buques de guerra a las costas de Haití con un ultimátum brutal a pagar una indemnización de 150 millones de francos de oro por la pérdida de propiedad, es decir, de los propios esclavos que se habían liberado, o enfrentar una invasión militar y el restablecimiento de la esclavitud. Para ponerlo en perspectiva, era una suma astronómica, varias veces el presupuesto anual del país. Acorralado, el presidente haitiano Jean-Pierre Boyer aceptó. Esta deuda de independencia fue un golpe mortal para la joven nación. Para pagarla, Haití se vio forzada a pedir préstamos a bancos franceses con intereses altísimos, creando un ciclo de endeudamiento que duraría más de un siglo.
Se necesitaron 122 años para saldarla, desviando fondos cruciales de la educación, la salud y las infraestructuras. Mientras Haití se desangraba económicamente para pagar por su propia libertad, Francia se enriquecía. Esta extorsión legalizada hipotecó el futuro del país antes de que tuviera la oportunidad de empezar a construirlo. El siglo XIX fue un periodo de profunda inestabilidad. La deuda externa asfixiaba la economía y el país se fracturó políticamente. Una sucesión de golpes de Estado, guerras civiles y gobiernos efímeros impidieron cualquier tipo de progreso sostenible. La élite mulata y la mayoría negra se enfrentaban por el poder, perpetuando divisiones heredadas de la era colonial. La agricultura, base de la economía, decayó sin la inversión necesaria a principios del siglo XX. Esta inestabilidad atrajo la atención de una nueva potencia imperial en Estados Unidos, preocupados por sus intereses económicos y estratégicos en el Caribe y usando como pretexto el caos político. Los marines estadounidenses desembarcaron en Puerto Príncipe en 1915. Comenzó así una ocupación que duraría 19 años. Durante este tiempo, Estados Unidos reescribió la Constitución haitiana para permitir la propiedad extranjera de la tierra, tomó el control de las finanzas y creó un ejército nacional, la Garde de Haití. Aunque construyeron algunas carreteras y hospitales, la ocupación fue brutal, reprimiendo violentamente la resistencia campesina y reforzando las estructuras de poder racistas y clasistas. Cuando las tropas se retiraron en 1934, dejaron tras de sí un estado centralizado y un ejército que se convertiría en el árbitro final de la política haitiana durante las décadas siguientes. El legado más oscuro de la ocupación estadounidense fue quizás el fortalecimiento del poder militar que allanó el camino para una de las dictaduras más aterradoras del siglo XX. En 1957, François Duvalier, un médico conocido como Papa Doc, llegó al poder pronto, reveló su verdadera naturaleza. Estableció un régimen de terror absoluto, apoyándose en su milicia privada, los infames Tontons Macoutes, vestidos con gafas de sol oscuras y armados con machetes, sembraron el pánico en todo el país, eliminando a cualquier opositor real o imaginario. Papa Doc se declaró presidente vitalicio, cultivando un culto a la personalidad que mezclaba nacionalismo negro, vudú y una violencia estatal omnipresente. La corrupción se disparó y él y su círculo íntimo saquearon las arcas del Estado sin piedad. A su muerte en 1971, el poder pasó a su hijo de 19 años, Jean-Claude Duvalier, apodado Baby Doc, aunque su régimen fue menos ideológico y más enfocado en el enriquecimiento personal y el lujo. La represión y la corrupción continuaron durante casi 30 años. La dinastía Duvalier mantuvo a Haití en un estado de miedo y pobreza extrema, mientras miles de haitianos huían del país, creando una diáspora masiva y una fuga de cerebros de la que la nación nunca se ha recuperado por completo. En 1986, una revuelta popular finalmente derrocó a Baby Doc, quien huyó al exilio en un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, llevándose consigo una fortuna robada. La caída de la dictadura trajo una explosión de esperanza, pero la transición a la democracia fue caótica y sangrienta. Siguieron años de golpes de Estado e inestabilidad, lo que llevó a varias intervenciones de las Naciones Unidas, a pesar de los esfuerzos internacionales. Las instituciones del Estado seguían siendo frágiles y la pobreza endémica persistía. Y entonces, el 12 de enero de 2010, la tierra tembló. Un terremoto devastador de magnitud
7 golpeó cerca de la capital, Puerto Príncipe. En cuestión de segundos, más de 200.000 personas murieron y el Palacio Presidencial, ministerios y gran parte de la ciudad quedaron reducidos a escombros. El mundo respondió con una ola masiva de ayuda humanitaria. Sin embargo, la gestión de esta ayuda fue un fracaso colosal. Gran parte de los miles de millones de dólares prometidos nunca llegaron al pueblo haitiano, sino que se quedaron en manos de ONGs y contratistas internacionales, sin coordinación con el gobierno local. Esta catástrofe, tanto natural como humana, dejó al Estado haitiano aún más debilitado y dependiente que antes. La década siguiente vio un deterioro continuo, la reconstrucción prometida nunca se materializó por completo y la inestabilidad política se agudizó. El 7 de julio de 2021, el mundo quedó atónito. El presidente Jovenel Moïse se fue asesinado en su residencia por un comando de mercenarios extranjeros. Este magnicidio fue la estocada final para un Estado que ya estaba al borde del colapso. Sin un presidente, con un parlamento disfuncional y un sistema judicial paralizado, se creó un vacío de poder absoluto. Este vacío fue rápidamente llenado por pandillas armadas, muchas de ellas con vínculos políticos. Estas bandas tomaron el control de barrios enteros de Puerto Príncipe y áreas estratégicas como las terminales de combustible y los puertos. Hoy, Haití se encuentra en un estado de anarquía de facto. Las pandillas luchan por el territorio, aterrorizando a la población con secuestros, asesinatos y violencia. El Estado es incapaz de proveer los servicios más básicos y la gente vive con un miedo constante. La historia de Haití es una tragedia de promesas rotas, de una libertad ganada a un costo impensable y luego socavada por fuerzas externas e internas. Es un recordatorio brutal de cómo la explotación, la deuda y la intervención pueden estrangular el futuro de una nación. Pero también es la historia de un pueblo increíblemente resiliente que, a pesar de todo, nunca ha dejado de luchar. Gracias por acompañarnos en este viaje. No olvides suscribirte para más historias que importan.